Hoy viernes 28 de agosto del 2020 les presento a mi abuela, Ángela Rodríguez de Juárez. Mi primer encuentro con mi abuela, no recuerdo la edad que yo tenía. Fue cuando ya les platiqué en un video anterior que yo me caí de un puente que llevaba aguas negras. Bueno, más bien de un canal, del puente de un canal que llevaba aguas negras. Y estaba entre la colonia Obrera y la colonia Buenavista. Precisamente íbamos a ver a mi abuela a la colonia Buenavista. Cuando yo llegué a la casa de mi abuela, ella me bañó. Me talló con sus manos suavemente y me tranquilizó porque yo lloraba y lloraba. ¿Cuántos años tenía yo? No lo sé. Pero a mi abuela yo la conocí ya, como se dice hoy, en su adultez mayor. Yo no conocía a mi abuela de joven. Después de un tiempo, no sé por qué, yo tuve granos en mi cabeza. Y la señora B me rascaba y me hería y me sacaba las costras y me sangraba. Entonces me llevaban con mi abuela. Y mi abuela me curaba esos granos con un amor, con sus manos que parecían algodones. Jamás me hirió ni me sangró. Poco a poco se me fue quitando eso. Mi abuela siempre olía a Zest. Ya existía ese jabón en ese tiempo. Mi abuela no era una abuela ordinaria que horneara pasteles o nada de lo que dicen. Mi abuela nunca fue regordeta. Nada de lo que dicen de las abuelas en los cuentos era ella. Mi abuela era esta señora que así como la ven así vestía. Jamás le vi un pantalón. Ella siempre vistió sus vestiditos de una sola pieza, sus zapatitos muy bajitos, sin nada de tacón, y sus medias gruesas, de esos colores beige que inmediatamente se sabía que traía medias, pero eso era lo que ella vestía. Nunca tuvo excesos en nada. Mi abuela no se maquillaba, no se perfumaba. Y extrañamente, aunque ella sudaba y trabajaba muy fuerte, jamás la olí mal de su cuerpo. Ella olía a Zest. No olía a galletas de vainilla como dicen por ahí, olía a Zest. Y daba amor. Aquí ya mi abuela solo le quedaban, yo no lo sabía ni ella tampoco, solo le quedaban 4 años de vida. Ella casi llegó a los 100 años. Creo que le faltaban 2 o 3 años para cumplir sus 100 años de vida. Recuerdo una vez cuando mi abuela nos fue a visitar a la vecindad y que les digo que la llave que nos abastecía toda la vecindad estaba lejos. Y mi abuela, siendo una adulta mayor, agarró un palo de escoba, hizo unos amarres y colgó una cubeta de cada lado. Se lo echó a los hombros y fue por el agua. Cuando yo vi eso, yo aún era una niña que estaba en la primaria, no sé cuántos años tendría. Cuando yo vi que mi abuela hacía eso, se supone que mi reacción debió haber sido ir y recoger esas cubetas, pero yo era una inconsciente. Solo la vi y ya. Ella trajo el agua
y ayudó en lo que tenía que ayudar en la casa. Yo estaba sola. Y le dije, abuela, ¿qué andas haciendo? Y me dijo, traje unos panes. Mi abuela, a la barra que nosotros le decimos en Matamoros, muchas personas le dicen bolillo, nosotros le decimos barras. Mi abuela le decía pan francés. Me dijo, traje unos pan de dulce y pan francés para que coman. Y yo le dije, abuela, ¿y de dónde agarraste eso? Y ella me dijo, ella era de la orden san franciscana. Y me dijo, voy a la Jardín, a la colonia Jardín y a la San Francisco y pido comida para la gente pobre. Y le dije, abuela, has llegado a la casa que debías de llegar, porque aquí pobreza hay y mucha. Y ella solo se sonrió. Pasa el tiempo y me cuentan, porque hay muchas cosas que están borradas en mi cabeza, que ella fue mi madrina de confirmación y primera comunión, creo. Yo no lo recuerdo bien, pero no me extrañaría que así fuera. Mi abuela, cuando era Navidad, o sea, las fiestas decembrinas, íbamos a su casa. Ella vivía en un enorme solar, con su casa, como nosotros decimos aquí en la frontera, con su casa de material, que nos referimos a que no era una casa de madera. Ella vivía en una casa de material que una de mis tías le había comprado ya acondicionado para que ella viviera ahí. Y al fondo vivía mi tía María, su hija mayor, con todas mis primas. Y ahí en ese enorme solar hacíamos todas las fiestas de Navidad y fin de año. Ahí era donde mi papá bailaba y bailaba y bailaba, y yo lo veía disfrutar. Y a veces yo también me unía, y mis hermanos. Y todas mis tías y primas, y todas querían bailar con mi papá porque era el único varón que sabía bailar bien. Y mi abuela sonreía, y yo nunca la vi haciendo algo de comer todas las tías y las primas y todas las mujeres se unían para hacer cosas para que mi abuela descansara, porque ya les dije, mi abuela ya era un adulto mayor. Recuerdo bien que mi abuela rezaba el rosario por las noches. Algunas noches que yo me quedé en su casa, ella se dormía en una camita individual, y de ahí cerca estaba su baño. Y luego estaba la otra recámara, que era enorme, donde se podía quedar todo el que se quisiera quedar la noche de Navidad o de Año Nuevo, o cuando quisiera ir a visitarla. Era para eso, para los visitantes. Pero mi abuela se dormía en una esquinita, en una camita individual. Recuerdo bien que un día me dijo, ¿quieres acostarte aquí conmigo? Y yo siempre fui muy flaquita. Y le dije, abuela, quizás sí cabemos las dos, pero tú usas una cobijita electrónica. Y yo no soporto el calor. Hacía frío, sí, pero no como los fríos que hacen hoy. Y yo simplemente, si me pongo en algo que está muy caliente, se me baja la presión. Y yo no iba a aguantar eso. Entonces le dije, gracias, abuela. Sí sentí ese calor de su cobijita electrónica, pero para nada me gustó. Dije cobija eléctrica. Y mi abuela así dormía, con su cobija eléctrica. A ella sí le gustaba. Y pasa el tiempo, y la primera pérdida donde yo vi a mi abuela llorando de dolor fue cuando se le murió mi tía María, que ella era su hija mayor. Mi abuela tuvo 4 mujeres y 2 varones. Y mi tía María era la mayor y vivía ahí en el mismo predio, pero al final del predio. Y la cuidaba o se cuidaban. Y cuando ella murió, y yo fui a ver a mi abuela, y mientras rezaban y todo, mi abuela lloraba. Y recuerdo muy bien cómo se le oían sus gritos y su llanto, porque ya como era muy mayor, se oye
en otro tono cuando las personas hablan o cuando lloran. Se oye de diferente manera, como un chillido, como muy agudo. Y fue la única vez que yo vi llorar a mi abuela. Y la última. Porque mi abuela vino, mi tía Andrea, que vivía en Houston, y se la llevó. Mucho tiempo después, yo fui a visitar a mi abuela a Houston. Y ella tenía esto de que decía mi antes de todo. Por eso estoy diciendo mi abuela. Ella decía mi el otro, los nombres de todos, los hijos, los nietos, las hijas. Antes del nombre ponía mi. Yo nunca escuché a mi abuela hablar mal de una persona. Siempre decía la mujer, el varón, el cristiano, la cristiana. Mi abuela nunca dijo una mala palabra delante de mí. Mi abuela se puso a platicar un día conmigo y me dijo, yo fui Adelita. Yo dejé a tu abuelo porque la vida que llevábamos no me gustaba, porque él era gitano. Yo no me quiero morir porque no he hecho nada en la vida. Y cuando yo escuché eso le dije a mi abuela, ¿cómo es posible que pienses eso? Yo te vi ayudando a los pobres. Yo te vi rezando tu rosario cuando alguien moría y nadie lo sabía hacer y tú ibas. Te vi dando consuelo a las personas. Y te vi rescatándome cuando más lo necesitaba. ¿Cómo que no has hecho nada? Has hecho mucho, en realidad. Mi abuela a esta edad todavía cocinaba. Si le miran bien su pelo, mi abuela tenía casi 100 años y aún así su pelo no era totalmente blanco. Ella jamás se lo tiñó. Mi abuela llevaba el pelo tan largo que se hacía una trenza alrededor de su cabeza. Sí, igual que la Frida Kahlo y que la Susana Dos Amantes. Una trenza alrededor de toda su cabeza. Y cuando ella soltaba ese cabello, ese pelo, y le olía a cest, yo le veía su larga cabellera y le decía, abuela, ¿por qué tienes tanto pelo? ¿Para qué? Y me decía, porque me lo corto. Y entonces lo llevo a donar a la iglesia. Y con él pueden hacer muchas cosas. Y ahora entiendo tanta entrega de mi abuela. Mi abuela es la única católica que yo reconozco como tal. Un ejemplo de bondad, de virtud y una persona realmente honesta y centrada en lo que debe de ser lo primordial. Recuerdo que ella también era chistoreta. Un día me dijo, ¿sí sabes que cuando me venía a Houston con tu tía Andrea, el agente me dijo, abuelita, ¿para qué quiere ir a Houston? Usted quiere ir a trabajar. Y ella le dijo, no, ¿cómo cree? Voy a vivir con mi hija. No, más bien usted se quiere ir a buscar un novio y se va a casar con él. Y mi abuelita se carcajeaba. Pero esas carcajaditas que te daban ternura. Yo iba a la tienda, cuando ella vivía ahí en Houston, en esa casa que le pertenecía a mi tía, yo iba a Houston. Yo iba a la tienda. Mi tía vive en Magnolia, en la calle Altic. Nunca se me va a olvidar. Y yo iba a la tienda y le decía a mi abuela, abuela, ¿quieres que te traiga algo de la tienda? Y ella siempre me pedía una cosa, chicles. Y yo le traía sus chicles. Y entonces un día pasa el tiempo y me dicen, ven a la funeraria, tu abuela está muerta. Y entonces voy y hablo con mi tía y le digo, ¿qué pasó? Y solo me dice, tu abuela estaba sola, estaba cocinando
y se le atoró un hueso de pollo. No se lo pudo sacar y se asfixió. Mi abuela no tenía diabetes ni presión alta. Gracias a Dios, cáncer, nada. Mi abuela nunca perdió la lucidez. Quizá un poco el oído. Quizá ya usaba lentes, sí, porque ahí los trae. Pero la lucidez nunca. Y entonces voy y estoy ahí. Y mi desilusión fue horrible. Yo pensaba que como todos habíamos estado conviviendo con ella muchos años, iban a sentir lo mismo que yo, y ahí me di cuenta que no. Cuando yo llegué era una romería. Todos platicaban, reían, como si nada pasara. Y a mí se me escapaba la vida con mi abuela. Hoy en día, mi abuela es mi guía. Ella dejó en mí esa huella y ese valor para enfrentar la vida de otra manera. Hace poco escuché en una película. La película se llama El Renacido. Yo siempre dije eso, agárrate del árbol. Pero nunca había oído que alguien dijera que eso era como una leyenda india o indígena, donde se habla de que te agarres del árbol y no de las ramas. Mi abuela es mi árbol. Y yo desdeñé todas las ramas y solo me agarro de ella hasta el día de hoy. Hoy en día me doy cuenta que pude haber hecho más cosas por mi abuela. Que fui hasta un cierto punto egoísta. Y que me faltó lo mismo que con mi padre, darle un abrazo y decirle que la amaba. Porque esas palabras son tan difíciles de pronunciar. Porque mi abuela era así también. Ella demostraba el amor, pero no te abrazaba, ni te decía palabras así. Pero sabías que lo sentía. En este día, yo deseo que todas las personas que tengan sus abuelos y que los quieran mucho, que sí puedan tener el valor de abrazarlos y besarlos y decirles que los quieren o los aman, porque es lo único que me faltó hacer con mi abuela. Felicidades a todos y hasta la próxima.